Hola, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué placer estar aquí nuevamente en Esto No Es Pa' Muchacho. Hoy en un tema que me apasiona, que me gusta, que me encanta, y yo sé que va a bendecir la vida de todas las personas que desde ya se están conectando. Yo quiero que le demos un aplauso a esa audiencia, a ese grupito de personas que yo sé que está ahí disfrutando de este contenido que va a iniciar en breve. Pero antes de nosotros como que entrar de lleno, entrar en total profundidad del tema, quiero como que darle un saludo especial a las personas que me acompañan hoy en la cabina, y luego pues voy a hablar de algo también especial que yo he puesto el día de hoy. Pero nada, hoy me acompaña una persona muy especial.
Sí, porque han habido algunos cambios en este programa. Nosotros empezamos con con un equipo de trabajo, pero ya no somos el equipo de trabajo que iniciamos, no. Ya incluso creo que hay un invitado que a veces traía a este programa, que debe estar viendo este programa, que ya no quiere ser invitado en mi programa, pero que pronto lo vamos a tener de nuevo por acá, porque soy muy bendecida cada vez que me toca compartir con él la palabra del Señor, y ese es mi papá. Pero hablando de los cambios que se hicieron aquí, pues aquí nosotros teníamos un productor, teníamos un encargado, él sigue siendo mi productor personal, lo vamos a hablar más adelante, pero ahora tenemos un nuevo productor en esta cabina de Esto No Es Pa' Muchacho, y él es Mario Herrera. Yo creo que le demos un aplauso al líder Mario Herrera, porque... Señores, el líder Mario Herrera es una persona excepcional. Miren, él solamente un día estuvo en prueba con sonido, y ya ustedes esos aplausos y la musiquita y todo lo que escuchan de fondo es el líder Mario que se encarga. Y hoy otra personita que voy a mencionar más adelante le dio un taller, y ya creo, pero estoy segura que el miércoles próximo vamos a tener al líder Mario en transmisión, porque también él se pone esos aplausos él mismo. Ya él también, yo sé que está ready para transmitir. También me acompaña una personita muy especial, que es una persona que el Señor puso en mi camino, algo que usted sabe, como que usted no se espera, algo que usted dice, no creo que pase, no creo que pase, porque esa persona siempre está como que en su lado, ya tiene todo, tiene como que su ambiente creado y todo lo demás, pero ella es Liliana, es una persona que el Señor puso en mi vida. Aplauda ahí, aplauda. Una persona muy especial que ha estado conmigo en momentos muy bonitos, pero en momentos también muy difíciles, tanto para mí como para ella. Y hemos puesto a prueba, de verdad, la cita bíblica del Señor. Perdón, la cita bíblica que se encuentra en el libro de Samuel, que habla de David y Jonatán. Creo que es una amistad que el Señor ha permitido que para este tiempo sea una parte fundamental de mi vida. Le agradezco mucho y estoy muy feliz de que ella esté aquí hoy acompañándome. Vamos a aplaudir otra vez ahí, líder. Y también está aquí otra persona que ustedes ya conocen. Ustedes saben que yo todos los miércoles que paso por aquí, de manera directa, indirecta, al principio y al final, tengo que decirlo. Él es mi novio Carlos, que también está ahí en transmisión. Mario, ¿usted no pone aplauso ahí? Ah, están puestos. Es que no tengo los audífonos, disculpen. Y pues así como ustedes ven, pues hoy tengo un regalo muy especial que él me hizo, y es una bata para representar lo que voy a hacer muy pronto en el nombre de Jesús, y así Dios lo quiere. Entonces, nada, para ya no cansar a todas las personas que están aquí, de verdad estoy muy feliz de que usted esté ahí conectado en su casita. Yo hoy me siento como que cómoda, yo hoy como que me siento como que en mis aguas. No sé si es la bata, no sé, pero me siento cómoda, y siento que hoy Dios va a bendecir su vida. Pero siento que también muchos tabúes que tenemos en nuestra mente van a ser descalificados, van a ser quitados, van a ser desarraigados en el nombre de Jesús, y que hoy vamos a tener un mayor conocimiento de qué es la psicología, de cómo nos puede beneficiar, cómo nos puede nutrir, qué similitud podemos encontrar de la psicología y de la Biblia. Y para esto me gustaría iniciar con una oración para que el Señor ponga en ustedes el querer como el hacer, y que ponga en su corazón la disposición de escuchar, porque hay personas que inmediatamente se les dice, vamos a hablar de psicología, es como que cierran, es como que, ay, no, eso es para loco, como que no. Pero yo quiero que de verdad oremos. Si usted está ahí en casita, si va de camino a su casa, que salió del trabajo, o en cualquier lugar que usted se encuentre y de cualquier dispositivo que esté viendo esta transmisión, permítame hacer una oración para que podamos rapidito comenzar, ya que el miércoles pasado tampoco me dio mucho el tiempo para desarrollar. Hoy sí creo que vamos a tener un mejor manejo del tiempo y vamos a poder desglosar un poquito más el tema. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, a ti te damos toda gloria y toda honra. Te doy las gracias por este día, por la oportunidad que me das de estar aquí frente a los dispositivos electrónicos de las personas que están conectadas. Gracias, Señor, por la oportunidad de permitirme en esta ocasión ser tu voz y poder, Señor, aclarar muchas dudas, que yo sé que tú también estás muy interesado en la salud mental. Te pido que tú hoy, Señor, pongas un corazón dispuesto en cada uno de ellos para que puedan escuchar, aprender y ser bendecidos en el nombre de Jesús. Toma el control del tiempo y el control de las cámaras y de todos los aparatos electrónicos que aquí estamos utilizando, y glorifícate en cada una de las palabras que salgan de mi boca. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy nosotros vamos con la segunda parte
de Hablemos de Psicología. Ustedes saben que el miércoles pasado estuvimos hablando acerca de la psicología, qué es la psicología, les expliqué un poquito de qué es la psicología. Es un concepto que también tiene muchos significados, pero creo que uno de los más bonitos es qué es lo que estudia la disciplina del comportamiento humano. Dicho esto, quedamos en que la psicología, bueno, hoy eso lo vamos a desglosar más adelante, pero la psicología, como les decía, es el comportamiento que estudia al ser humano. Hablamos de comunicación asertiva, es un tema que también a mí me gustó mucho poder compartirlo este sábado, porque a veces no tenemos la comunicación asertiva correcta, o tenemos otro tipo de comunicación que es la pasivo-agresiva. No hablamos de eso, pero me gustaría refrescarlo porque es la contra de la comunicación asertiva. La comunicación pasivo-agresiva, o la comunicación pasiva, o la agresiva, la pasiva, es la comunicación que tú tienes con una persona en la cual tú no te puedes expresar porque tú siempre estás como que pasivo, porque no quieres ofender a la persona, porque no quieres que esa persona se sienta mal por lo que dices. O también está la comunicación agresiva, que ese es el tipo de persona que no te deja hablar, que siempre habla, que siempre interrumpe y que siempre tiene un autoestima según él, pero que no, en este caso no es autoestima, pero según él tiene una autoestima muy alto y él entiende que todo lo que él comunica debe ser escuchado. Hay otro tipo de comunicación que es la que se une en conjunto, que es la pasivo-agresiva, que es el tipo de persona que siente que no siempre debe hablar, pero que cuando habla debe ser escuchado. Pero en este caso, la correcta es la comunicación asertiva, que es la que nosotros debemos tener con Dios y con nuestros pastores. Debemos sentirnos en total confianza de ir donde Dios y decirle: papá, yo sé que esta situación que estoy pasando, tú me la permitiste, pero me siento de tal forma, siento que no tengo fuerzas. Igual con nuestros pastores, pastora, estoy en una situación muy difícil, necesito de su ayuda, necesito un abrazo, necesito su apoyo. Entonces yo necesito que usted, si no vio ese video, está aquí disponible en el canal de YouTube, Apóstol Martín Soto, aquí mismo donde usted lo está viendo. Usted pone Hablemos de Psicología y le va a salir la parte 1. Dentro de eso también hablamos de las adicciones, hablamos de qué tan adicto se puede volver los miembros dentro del cuerpo de Cristo, dentro de las iglesias, de esperar recibir algo específico de una persona determinada. Ya sea yo tengo una adicción porque yo necesito que cada vez que viene un predicador a mi iglesia que me dé una palabra. Todavía eso se usa, que hay gente que dice: no, yo le puse una demanda a Dios para que usted me dé una palabra. O sea, tú, no, explícate. O sea, ¿qué demanda? ¿Cómo así que tú le pusiste una demanda a Dios? O sea, tú a Dios que le pusiste una demanda para que te dé una palabra a través de un profeta. Entonces, a veces nos volvemos adictos a nosotros escuchar lo que no hemos podido cultivar. Tú no puedes pretender escuchar de la boca de otra persona lo que Dios le dijo a él cuando tú no has cultivado tu vida de oración. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque eso no es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar algo muy bonito, algo muy interesante, y es la segunda parte de Hablemos de Psicología, volumen 2. Creo que tenemos aquí las preguntas que vamos a estar trabajando. La primera pregunta, hoy lo vamos a hacer diferente. No vamos a hablar como que temas así en sí, y creo que es importante resaltar que esto, a pesar de que estamos tratando temas de psicología, no es solamente un programa en el que vamos a tratar temas de psicología. Esto es lo que estamos desarrollando ahora, pero igual, aunque no leamos la palabra de Dios al principio, sí tenemos cita bíblica y base bíblica de lo que vamos a compartir, así que lo adelante, no se desconecten, no se desmotive, porque lo adelante también vamos a estar hablando de ciertos personajes bíblicos que están dentro de lo que nosotros podemos llamar en este tiempo, en esta temporada, psicología. Lo vamos a hacer preguntas y respuestas. Son preguntas que yo entiendo que son 4 preguntitas. Va a ser algo brevecito, así pretendo que sea. Pero 4 preguntas que creo que son muy básicas, pero muy importantes, y que muchas personas todavía no lo tienen claro, y por eso creo que usted va a ser bendecido el día de hoy y que va a dejar de pensar que cuando una persona le esté hablando de psicología usted tiene que salirse del live, del video, o no ir a la iglesia el día que se diga que va a haber una conferencia, etcétera. Entonces, la primera pregunta que tenemos en esta noche es: ¿qué relación existe entre la palabra de Dios y la psicología? ¿Qué relación existe entre la palabra de Dios y la psicología? Esta es una pregunta muy importante, ya que han surgido muchos libros, muchas personas, por no decir solamente psicólogos, sino muchas personas dentro de las redes sociales o dentro del mundo en general, que han querido demonizar la psicología.
que la han rebajado. Entonces, esta es mi opinión, no solamente como estudiante ya de términos de la carrera, sino también como creyente, porque aquí no me está hablando solamente de la psicología, me está hablando de que qué relación existe entre la palabra de Dios, o sea, entre la Biblia y la psicología. Para empezar, hay que entender de lo que estamos hablando, como les dije al principio. ¿Qué es la psicología? Es la disciplina que estudia el comportamiento humano. Dicho esto, entonces de comportamiento habla la Biblia también. Por tanto, como mínimo, la comparación parece bastante razonable. Realmente la Biblia nos habla de ciertos comportamientos que tuvieron muchos hombres de Dios en su caminar en la tierra, incluso de Jesús, que es la máxima, como dije en el episodio anterior. Pero la psicología me habla de comportamiento y la Biblia me habla de quiénes somos nosotros, o en este caso de quién es Dios, que es el enfoque real de la palabra. O sea, es el enfoque real de la Biblia. O sea, creo que aquí, si ponemos estos dos puntos en una esquina paralela, realmente no es que se puede mucho ligar. ¿Por qué? Porque la psicología de Dios no habla. La psicología en sí no me habla de Dios, pero la Biblia me habla de quién soy como cristiana, de quién soy como creyente, de quién debo ser como hija, como madre, como esposa, como amiga, como compañera, pero también me habla del comportamiento. Entonces, no solamente se está tratando de una cosa y no de la otra, sino que la Biblia engloba todo. En cambio, la psicología engloba un punto en específico. La psicología me engloba el comportamiento, la Biblia me habla del comportamiento, pero también me habla de otras cosas. Evidentemente, la Biblia habla del ser humano y la referencia a Dios. O sea, realmente la Biblia habla del humano, pero es haciendo referencia a Dios, porque está mostrando el ser humano cuando se deja guiar por Dios. O sea, me explico, para que usted me pueda entender de manera más clara. Cuando estoy diciendo que la Biblia hace referencia a Dios, aunque nos está hablando a nosotros como humanos, si usted se fija, la Biblia puede decirme que usted puede lograrlo. La Biblia dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está diciendo, yo todo lo puedo, pero lo puedo en Él. Entonces, no es que te está hablando solamente la psicología como que un comportamiento, como andan muchas personas por ahí ahora en redes sociales, que es un punto que vamos a tratar en lo adelante, que esto sí me gustaría que de verdad las personas en las redes sociales, si va a hacerse un corte de esto, lo puedan de verdad compartir y lo puedan entender, que no todo el que te está hablando algo de psicología en las redes sociales tiene la base para hacerlo. Ten cuidado el tipo de contenido que tú consumes, porque se está hablando de tu salud mental. No todo lo que las personas por ahí andan diciendo que es sano para ti realmente debe ser sano. Tú debes tener la capacidad de entender que indispensablemente de lo que una persona pueda decirte, gloria a Dios, indispensablemente de lo que una persona pueda decirte, tú debes filtrar lo que esa persona te está diciendo, porque hay algo que es un conocimiento base que tú debes tener de lo bueno y lo malo. Entonces, para no salirme del tema, decía aquí que la psicología me habla del ser humano y hace referencia a Dios. De quien nos habla realmente es de la acción de Dios sobre la vida del ser humano. O sea, recuérdese que también la Biblia me dice que Dios es el verbo en acción. Entonces, en sí no me está hablando solamente de mí, no te está hablando solamente de ti, está hablando también de la acción de Dios. O sea, nosotros somos por Él, nosotros hacemos para Él. Entonces es importante que usted no olvide que independientemente de que la Biblia se haya dejado para que usted la lea, realmente está direccionada a quién es Dios en nuestras vidas. Creo que vamos bien hasta ahí. Entonces, para empezar, sin ligas distintas, el que pretenda asemejarlas se está equivocando de enfoque. Entonces, Chris Berly, tú me vas a preguntar, ¿eso significa que no tiene nada que ver la Biblia con la psicología, que la palabra de Dios no tiene nada que ver con la Biblia? Bueno, no, tienen mucho que ver, evidentemente, pero cada una está en su sitio. Como le expliqué anteriormente, tiene mucho que ver la Biblia en sí, porque la Biblia engloba no solo lo que te puede explicar la ciencia en 4 años que tú dures estudiando la carrera, tú te sientas a leer la Biblia y te vas a dar cuenta que mucho de lo que te están dando en la universidad también está en la Biblia. Eso es otro tema que vamos a hablar en lo adelante con citas y bases bíblicas de algunos personajes históricos. Pero sí tiene que ver en el sentido de que la Biblia sí engloba la psicología, pero la psicología no engloba la Biblia. Porque la psicología solamente se queda en ciencia, solamente se queda en teoría, aunque en consulta llevamos el conocimiento teórico a la práctica, pero
La psicología solamente se queda ahí. La Biblia, o sea, con la Biblia, usted, si la lee acompañada del Espíritu Santo, no necesita ir a consulta. Si la lee acompañada del Espíritu Santo, como dije en el episodio anterior, hay personas que a esta altura de juego tienen 5, 10, 12, 20 años en el Evangelio y todavía dicen que no entienden la Biblia, porque usted la está leyendo con la ausencia del Espíritu Santo. Entonces la Biblia sin el Espíritu Santo puede pasar a ser un libro, simplemente de historia. Un libro que usted lo va a leer como que, mira, David mató con una piedra a un hombre grandísimo, de que lo mató. No, yo no creo eso, no, porque tú lo estás leyendo con la falta del Espíritu Santo, que es lo que trae revelación a tu vida. Entonces es importante que tú entiendas la diferencia, pero al mismo tiempo la similitud que tiene la Biblia y la psicología. Creo que ese punto está ahí un poquito claro. Creo que se entendió que la psicología engloba solo lo teórico, aunque en consulta te lleva a lo práctico, pero de lo mismo teórico. Pero la Biblia tiene todo lo que la psicología no puede proveerte, entre otras también carreras. Teniendo en cuenta entonces que la psicología habla del ser humano, ¿cuánto de lo que leemos en la Biblia tiene mucho o todísimo que ver con la psicología? Bueno, pues eso, todísimo. La Biblia tiene todo que ver con lo que nosotros podemos leer en un libro, escuchar en un podcast, escuchar en una conferencia, durar mucho tiempo estudiando en psicología. La Biblia tiene todo lo que tú crees que te puede brindar la psicología. Por eso, si tú que estás viendo este video, estás viendo esta transmisión en este momento, te sientes interesado en estudiar la psicología, te la recomiendo a 1000, porque te va a despertar el ansia de leer la palabra. Porque cuando tú te das cuenta, es que no me quiero adelantar y siento que este tema me está llevando a lo que es mi pregunta 3. Entonces no quiero como que adelantarme, qué batalla. Pero bueno, vamos a darle como que un tópico. Si tú entiendes, no, está bien. No, tranquilo. Bueno, entonces es una pena, tengo aquí anotado que es una pena que tantas veces ha habido quien hace mal uso de la psicología se demoniza a todos o al mal uso de la Biblia. Mire, eso es un punto muy importante que a mí me gustaría que usted de verdad lo escuche y le preste atención. Hay personas que se han encargado de demonizar muchas cosas que en este tiempo se le pudiese estar dando un buen uso. Dentro de eso, la psicología. Todavía hay personas, todavía no, hay actualmente muchas personas que están diciendo que la psicología realmente no es de Dios, que la psicología realmente es del diablo. Y yo quiero que te quede claro este punto, que realmente Dios sí está muy interesado en que tú estés realmente sano mentalmente. Ese es el punto 1. Punto número 2. Si vamos a hablar de demonizar lo que supuestamente se mal aplica, en este caso te va a doler, pero te lo tengo que decir, la Biblia en este caso debería estar demonizada. Sí, porque hay muchas personas que le dan mal uso a la Biblia. Entonces no me hable de que la psicología es del diablo cuando se le da un mal uso en el Evangelio, cuando tú también utilizas la Biblia a tu consecuencia y le estás dando un mal uso. Entonces también tú me puedes decir, no, ese término está muy fuerte, sí, pero entonces si tú estás demonizando algo mal aplicado, en este caso la Biblia está mal aplicada. Porque tú no me puedes decir simplemente que una ropa es del diablo cuando tú todavía no has trabajado la conducta de tus miembros. Entonces no es que tú me digas que la gente tiene que usar un tipo de ropa específico cuando tú simplemente señalas. Y la Biblia dice que cuando tú estás hablando de la paja del ojo del otro es porque tú tienes un tronco en el tuyo. Entonces no me hable de ropa si todavía no has trabajado conducta. Entonces es importante que no demonicemos lo que está mal aplicado. No mande a decir que es del diablo lo que tú no sabes aplicar. Todavía hay personas que se jactan de decir que tienen un tipo de conocimiento de la psicología y lo mal emplean. Entonces luego vemos ese tipo de personas que están dando mal fruto, que tienen mal comportamiento, que tienen mal conducta y decimos, no, fulano. Por eso que yo digo que la psicología es del diablo. Él dice que es psicólogo y mira cómo él está instruyendo a la gente y mira cómo quiera, cómo la gente se comporta. Entonces no. No podemos decir que es del diablo lo que no sabemos aplicar o en este caso lo que está mal aplicado. Porque si a eso vamos, muchas personas pudiesen estar en su razón cuando dicen que la Biblia no es lo correcto. Ha habido personas que han querido colgar la psicología y ponerla en lugar de la Biblia. Hay personas que me lo van a preguntar y yo le puedo decir que seguramente que sí. Sí. Hay personas que han comenzado a estudiar la carrera y se han centrado tanto
tanto en quedarse ahí que lamentablemente le han quitado el lugar de Dios y han puesto a la psicología. Déjame explicarte, mira. Recuerda que Dios fue quien dio la sabiduría. Ese es el punto 1. Primero, el padre de la psicología, Abraham Maslow, ¿cierto? Bien. Él no hubiese podido llevar a cabo los estudios que hizo si él no hubiese sido creado por quien fue creado. No, está de más decir que aquí no creemos en la teoría del Big Bang, sabemos que nosotros provenimos de la creación de Dios. Génesis capítulo 1, léaselo. Luego de esto, estamos claros hasta ahí, Abraham Maslow, el papá de la psicología, que para hablar de psicología hay que hablar de él, para él llevar a cabo sus estudios y que nosotros hoy pudiésemos decir o podamos decir lo que estamos diciendo, él tuvo que ser creado por alguien, sus papás, por quien fueron creados su papá y para allá atrás no vamos. Bueno, todos provenimos del mismo lugar, de Dios. Todos fuimos creados por él y para él. Entonces, no me digas que tú vas a confiar más en lo que te dice un hombre si tú no confías en el creador de este hombre. Entonces, no me quieras poner en primer lugar lo que debería estar en un segundo. Lamentablemente es cierto que la psicología, según estudios, está muy avalada por la ciencia, que tiene ¿cuál sería la palabra? Que el resultado de lo que se emplea es eficiente, está bien, pero en primer lugar debe estar Dios, porque Dios es el creador de todo y el dador de la sabiduría. Entonces, dicho esto, es importante que usted no olvide priorizar lo que tiene que estar primero. ¿Qué es lo que tiene que estar primero? Dios. ¿Qué es lo que tienes que estar segundo? Lo que usted entienda. Porque en este caso estamos hablando de psicología. Otras personas pueden decir que es la medicina. Eso es lo que vamos a hablar en lo adelante también. Otra persona puede decir que es la ingeniería, ¿no? Porque la ingeniería, mira, yo creo que, o la arquitectura, porque mira este señor, ¿cuál fue el del arca? Noé. Tuvo que construir un arca y en ese caso él usó la arquitectura. Sí, muy bien. Pero en este caso, cuando te toque en tu podcast, tú me puedes hablar de la arquitectura. Ahora vamos a hablar de psicología. Entonces, no olvides priorizar lo que va primero. Tengo aquí, déjame ver. Bueno, esto es un punto que anoté porque no quería que se me olvide. Y es que las últimas prédicas que me han tocado en la iglesia, una que ministró bastante en mi vida fue la del libro de Esther, que es una prédica que marcó mucho mi vida. Y la otra fue la que me tocó el pasado jueves, que estuve hablando. ¿De qué estuve hablando? Estaba hablando como de las emociones. Sí, estaba hablando de las emociones, pero el tema en sí no me acuerdo. Déjame ver que lo tengo que tener por aquí anotado. Déjame ver. Creo que era gestionando mis emociones, sí. Gestionando mis emociones. Está hablando en el libro de Isaías, capítulo 7, cuando el pueblo... por ahí está. Estuve hablando de eso, pero un punto que puse aquí que no quería dejar pasar por alto, y es que es importante, señores, es importante que no dejemos, como les dije anteriormente, ay Dios, Padre, te amo, Dios, esto es importante, líder, escuche esto. Es importante que no dejemos de dar el primer lugar a Dios, por favor. Hay personas que todavía, yo no puedo decir todavía, porque eso no se veía antes, eso se vio después de la pandemia, que todo el mundo pensaba que está trancado en tu casa, eso te iba a dar un ataque de pánico, te iba a traer estrés, te iba a traer ansiedad, y después de la pandemia todo el mundo es psicólogo. O sea, tú ves gente parándose en los altares hablando con más legalidad que un psicólogo. O sea, yo me río con eso, o sea, yo digo, no, esto ya es el final de los tiempos. O sea, entonces no te olvides a qué tú fuiste llamado, no todos fuimos llamados a preocuparnos por la salud mental, no todos. Usted tal vez fue llamado a preocuparse por la salvación del pueblo que se le entregó en su mano. No crea que por usted saber qué significa ansiedad, depresión, usted debe pararse en un púlpito y dejar de abrir la Biblia y comentarle a su pueblo que el Señor le entregó en su mano cómo guiarlo a la salvación. Ahora hay gente que se paran en los altares a hablar de psicología. ¿Cómo hablamos eso ahora? Espérate. ¿Cómo le explicamos eso a la multitud, Mario?
Santo Dios. Eso es verdad. Hay gente que ya han dejado de predicar y lo que ellos hacen es dar conferencia de psicología. Y ellos se paran en el altar, que por eso al principio hice la salvedad. No inicié hoy leyendo la Biblia, pero tengo más de 3 personajes bíblicos y cita bíblica que vamos a hablar en lo adelante. Pero para llegar a ese punto quería hablar de lo teórico, antes lo de psicología. Pero vamos a hablar de la Biblia. Pero hay gente que no te dicen que van, no, ellos no te invitan a una conferencia, ellos te invitan a un culto. Y hay adoración, y hay oportunidad, y hay ofrenda, hay todo, pero al final ellos te dan una conferencia. ¿Y dónde está el Dios de los milagros? ¿Dónde está el Dios que sana? O sea, ¿dónde está eso? Entonces, diferénciame eso. Tú no fuiste llamado a eso. Ojalá Dios a tu iglesia, a tu pueblo, te mande personas que te puedan colaborar con eso, porque a veces nos enfocamos en lo que no nos toca y olvidamos lo que realmente nos toca. Entonces, hay gente que fueron llamadas a algo específico, pero uno siempre, o bueno, yo siempre he escuchado ese dicho, que uno se va a dar bueno en lo que uno más practique. Entonces, si eso es lo que tú más oyes, eso es lo que tú más practicas, eso lo aprendí de mi papá también. No sé si ustedes saben, mi papá en un tiempo pasó un proceso que tenía mucho que ver con esta rama de la psicología y él en ese tiempo se enfocaba mucho en escuchar por qué pasaba eso, por qué pasaba eso, por qué provenía eso. Perdón, él siempre se encargaba de poner su videito en YouTube. ¿Qué pasa si me pasa tal cosa? ¿Qué pasa si yo siento tal cosa? O sea, entonces, eso lo que hizo fue despertar en él para misericordia de Dios. Porque eso es otra cosa. O sea, no todos corren con la misma gracia. En este caso, Dios tuvo misericordia de él y lo ayudó. Porque ahora eso le ha servido a él para aconsejar a otros. Y no estoy diciendo que si tú pasaste un proceso y Dios te ayudó a salir ileso, tú no puedas hacerlo. Claro que sí, con su medida, porque tú no estás legalizado, según la ciencia, para hacerlo. Pero si Dios te permitió pasar un proceso y a mí no me lo ha permitido, yo por la ciencia te lo puedo decir, por lo que he aprendido, pero otra persona por su experiencia también. Entonces, en ese caso, él corrió con la misericordia de Dios de poder utilizarlo para su caminar y para enseñarnos a nosotros a evitar ciertas cosas que nosotros también podemos atravesar, que él ya, gracias al Señor, la atravesó. Entonces, si usted solamente se enfoca en escuchar, eso va a despertar en usted, lamentablemente, un campo en su cerebro que no estaba habilitado para eso. No sé si usted sabe que su cerebro tiene la capacidad de un 100% para desarrollar inteligencia y nosotros como humanos no todos desarrollamos el 100%. Hay personas que desarrollan un 5%, hay otros que el máximo de inteligencia que desarrollan las personas es un 20%. ¿Dónde queda ese 80%? Ese es el 80% que usted ocupa en otro tipo de cosas que no son las correctas. Por ejemplo, ahí entra la persona que comienzan a aprender en la calle, entonces lo que aprenden en la calle gasta su inteligencia emocional, gasta su inteligencia para llevar a cabo trabajo, para llevar a cabo socialización con las personas, entre otras cosas. Entonces, enfóquese en que su cerebro esté utilizado o esté siendo utilizado para lo que Dios quiere que sea utilizado. Porque simplemente hablamos a veces del propósito, hablamos de la voluntad. Pero, ¿qué Dios quiere que esté en tu cabeza? Creo que eso sería una buena pregunta. No está ahí, pero creo que sería una buena pregunta. ¿Qué Dios quiere que esté en tu cabeza? En este momento, Dios quiere que esté en tu cabeza el espacio para tú aprender a guiar las personas que se te entregaron. Y cuando hablo de aprender a guiar las personas que se te entregaron, no te hablo solamente de un pastor, te hablo de un líder. Porque no solamente me quiero referir a esa autoridad, porque me refiero a ellos con mucho respeto. Porque en edad, en conocimiento, en madurez y en experiencia, yo tengo que sentarme a escucharlo a todos sin importar su denominación. Pero hablo también de los líderes. Hay veces que nosotros nos entregan un ministerio, nos entregan un quórum de personas en la mano y no nos enfocamos en ver qué Dios quiere con esa persona, sino que queremos nosotros, como yo le comentaba a Carlos, o sea, y lo digo de verdad de manera muy natural, porque yo soy muy natural. O sea, yo la cosa que está mal, la digo y Carlos está ahí, mi papá está ahí, que son las personas como que más cercanas que tengo para corregirme en esos momentos en los que digo cosas que no están tal vez de la manera más correcta dichas. Yo dije, wow, a veces yo quiero como no sé yo, a veces yo quiero como no tener la responsabilidad que yo tengo, porque en un tiempo me tocó no estar en ningún ministerio de líder, me tocó estar como que normal en la iglesia, recibiendo de otros líderes.
Y yo, ahora en la posición que estoy, le decía a Carlos, bueno, ay Dios, yo a veces no quiero tener la responsabilidad que tengo. Porque hay gente que quieren un liderazgo para decir yo soy líder de tal área, pero no aceptan el compromiso de entender que usted es el líder de esa área. Y es como yo hablaba contigo, mi amor, que yo te decía, o sea, hay gente que todavía no son líderes, que son maestros. O sea, ellos simplemente creen que enseñándote algo, ya ellos están ejerciendo su liderazgo. Entonces, no me he salido del tema de la psicología, todavía sigo aquí. Entonces, escúchame. No simplemente es importante tú enseñarle a la persona que te rodean lo que tú haces. Es algo que también la pastora dice a veces, no, ustedes tienen que enseñarle a toda la gente que les rodea a ustedes a hacer lo mismo que ustedes hacen. Es que no simplemente es enseñarle a las personas que están en mi equipo, en mi ministerio, lo que yo sé hacer. Es enseñarle a practicar la vida que yo estoy practicando. Entonces, es más difícil ser un líder que ser un maestro. Pues ser un maestro es fácil. Ser un maestro es decirle, mira, las fotos se tiran así, los videos se editan así, el sonido se sube de tal forma. Pero para tú ser líder no es saber subir un botón, ni darle a un botón y editar un video. Es tú formar a esa persona en responsabilidad, en carácter, en dominio propio. Entonces, eso es lo que no muchas personas queremos hacer. Pero vamos a seguir. Eso va a ser otro que me gustaría hablarlo con mi papá. Ese podcast me gustaría hablarlo con mi papá, porque yo sé que él es una figura de autoridad que puede tocar estos temas, porque a veces yo me entro en esas aguas y me asusto. Entonces yo quisiera hablarlo con él para sentirme un poquito más respaldada. Mire, tengo aquí, déjeme ver, que Dios está interesadísimo en que tengamos una vida plena. Entonces me costaría pensar que a Dios le da igual cómo estemos a nivel de salud mental, pero vamos a acercarnos a la palabra. Realmente, dígame. Sí, todavía. Estoy en la pregunta 1. Todavía estoy en la pregunta 1. Tengo poco tiempo. Ay, bendito sea Dios. Déjame ver. Estoy en la pregunta 1 todavía. Sorry, que tengo que desarrollarla bien. Entonces, no quiero que le queden como que esas lagunas a la persona, porque si le estoy hablando de la similitud entre la Biblia y la psicología, tengo que explicarle bien. Bien. Entonces, si nosotros no vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que realmente Dios sí está interesado en que nosotros tengamos una salud mental o una vida plena. Yo lo contemplo como dos puntos perfectamente compatibles. La psicología con la Biblia lo contemplo como dos puntos perfectamente compatibles, pero hay ciertas cosas que la psicología estudia que la Biblia no habla. Pues porque tampoco habla la Biblia de cómo funciona el páncreas. La Biblia en ningún momento me dice cómo funciona el páncreas. Y usted a la ciencia le cree cómo su páncreas funciona cuando un doctor se lo dice. Entonces, ¿por qué le creemos solamente a la medicina cuando nos dice que no tenemos que tomar una pastilla, pero no le creemos al psicólogo cuando te dice que debes ir a terapia? Se le tiene miedo. Se le tiene miedo porque se entiende, ay, sí, se le tiene miedo. Se le tiene miedo porque se entiende que ir al psicólogo es para loco. Todavía en el 2024 hay un 50% de personas que están claros de que la psicología es importante, es vital y necesaria. Pero hay otro 50% de personas que todavía ellos andan corriendo y dicen, no, es que si a mí me ven entrando a un consultorio de un psicólogo, ellos van a... No, mi reputación. Hay personas que... Entonces, lo que me gusta ahora de esta temporada, porque yo creo que todo lo que Dios hace es perfecto, porque después de la pandemia fue que se desató esta ola. Y después de esta pandemia que muchos de mis colegas se han hecho de dinero. Claro, porque ya han tenido más pacientes, porque anteriormente no era así. La psicología era una carrera de las más importantes. Claro, porque no es solamente ahora, siempre ha habido que cuidar su salud mental, pero después de la pandemia se le dio la importancia necesaria, aunque hay muchas personas que todavía no se la dan, pero les decía que creo que todo lo que Dios hace es perfecto, porque ciertas personas que vemos en las redes sociales a nivel mundial, que admiramos, son los mismos que nos recomiendan ir a terapia. Ellos dicen, no, yo tengo todo el dinero del mundo, tengo toda la fama del mundo, soy famoso, soy rico, tengo 7 carros, no sé en cuál montarme, me monto en uno dependiendo del tipo de ropa que me ponga. Y ellos son los mismos que te dicen, sí, pero al final tuve que ir a terapia porque realmente no tenía mi mente bien puesta, tenía ciertos pensamientos, tenía ciertas actitudes, comportamientos, me sentía triste y no sabía por qué. Entonces hay dos cosas y vamos bien. Todo lo que Dios hace es perfecto. Dios permite la pandemia para que las personas puedan asistir al psicólogo.
Estamos hablando no solamente de lo que también Dios permitió en la pandemia, que fue formar a muchos hombres de Dios, entre otras cosas. Pero como estamos hablando de psicología, este es el punto que le estoy explicando. Dios permitió que la pandemia viniera y ahora hay muchas personas que ya están asistiendo al psicólogo. Pero luego de que tú vas a terapia, te das cuenta que hay ciertas cosas que ya tú entiendes, pero también te das cuenta que hay ciertos vacíos que todavía tienes. Entonces no es que si tú asistes al psicólogo, tú vas a estar completo, porque hay un vacío en nuestra vida que solo lo llena Dios. Entonces es importante que tú recuerdes que ir al psicólogo no lo es todo. Como yo decía en el episodio anterior, ser buena persona no lo es todo. Ahora escúchame. Y al psicólogo no lo es todo. Porque no te voy a venir aquí a decir que si tú vas al psicólogo, tú tienes una vida plena. No, tú tienes la forma, las técnicas en tus manos. Tú mismo, porque eso es otro punto, cuando tú vas al psicólogo, no es que el psicólogo te dice todo. Él te da las herramientas para que tú mismo puedas salir o obtener la solución que necesitas. Entonces, luego de ahí, cuando te des cuenta que todavía hay ciertos vacíos que están dentro de ti, ahí es cuando entra Dios. Por eso es tan importante que estén los psicólogos cristianos. Porque cuando estás hablando en consulta con una persona y solamente le dices lo que te puede brindar la psicología, la cognitivo-conductual, el psicoanálisis, la psicoterapia, entre otras cosas, cuando tú solamente le brindas eso, te das cuenta que el paciente, a final de cuentas, como quiera, tiene un vacío. Pero ese vacío, si tú no conoces a Cristo como psicólogo, tampoco se lo vas a poder brindar a tu paciente. Entonces, esta invitación no es solamente para los pacientes o las personas que necesiten ir a terapia, es también para ti, psicólogo o psicóloga que me estás mirando. Necesitas conocer a Dios y entender que cuando ya no te quedan más técnicas para emplear con tu paciente es porque ahí necesita entrar Dios. Dicho esto, vamos a la pregunta 2. Me quedaron algunas cositas de la 1, pero no puedo. Me quedan como 20 minutos, ¿cierto? Ay, Dios mío. La pregunta 2 dice, ¿cómo se puede nutrir la psicología, la perspectiva bíblica y viceversa? Y aquí, para empezar este punto, a mí me gustaría hablar un poquito de mi testimonio. Y es que para mí estudiar la carrera de psicología fue un descubrimiento. Sí, fue un descubrimiento porque yo nunca lo elegí. Entonces fue una experiencia muy bonita porque yo iba con una mentalidad completamente abierta. O sea, yo iba a aprender porque yo sabía que no era lo que yo había elegido. Entendí que si yo no lo había escogido y se me estaban cerrando las puertas para yo escoger otro tipo de carreras que a mí, Cris Berlizotto, le llamaban la atención, y se cerraban las puertas para aquella, siempre las puertas estaban cerradas. Yo entendí que si yo estaba en psicología, si era ese lugar que yo tenía que, o sea, si ese era el lugar que yo tenía que estar, era simplemente porque ahí Dios me quería. Entonces, cuando yo entré a la carrera, cuando yo inicié a estudiar psicología, me di cuenta que, como les decía, era porque Dios por alguna razón quería que yo estuviese ahí. Y les cuento que yo inicié a estudiar la carrera, creo que 8 o 9 meses antes de que iniciara la pandemia. Yo creo que a mí me consta, yo puedo decir que yo no he tenido una vida universitaria, porque yo fui 2 cuatrimestres solamente a la universidad y luego todos mis cuatrimestres han sido virtuales. Entonces, luego de esto, entendí que Dios sí estaba queriendo que yo estudiara esta carrera por algo en específico. Aparte de que a lo largo del tiempo me di cuenta que era algo que iba muy ligado a mi ministerio y al lugar y a la posición que en ese tiempo yo tenía. En ese tiempo recuerdo que creo que un año después de comenzar a estudiar la carrera, un año y medio, me pusieron en el liderazgo de jóvenes. Y recibía muchos comentarios, no solamente los de la iglesia, sino también por las redes sociales. En ese tiempo también el Señor me entregó el proyecto Jóvenes de Esencia. El Señor me estaba llevando a diferentes iglesias a predicar. Entonces eran
personas de diferentes lugares que siempre me solicitaban consejos y yo entonces ahí comencé a darme cuenta que realmente era Dios que me estaba empujando a estudiar esta carrera porque yo sí iba a utilizar el conocimiento para bendecir a esas personas. Entonces, mientras yo estaba en cualquier clase, me daba cuenta y decía, wow, pero me llegaban como que esas conexiones mentales y yo decía, wow, pero eso yo como que lo he leído en la Biblia. O sea, eso como que me hace conexión con la Biblia. Eso me hace conexión con algo que yo en algún momento he podido estudiar. Y para mí ha sido completamente dinamizante el poder leer la Biblia y tener ese campo de la psicología abierto. Y es que como que cuando tú le empiezas a leer, aunque tú no quieres, tú dices, wow, pero es que esta persona o este personaje o este hombre o esta mujer de Dios que estoy leyendo, esta historia bíblica, aquí me está presentando tal perfil. Aquí yo estoy viendo que tal persona me está mostrando tal cosa. Aquí yo estoy viendo que tal persona está padeciendo tal cosa. Entonces es como que bonito, porque tú no solamente lees la Biblia desde la perspectiva de la revelación que el Espíritu Santo te puede traer, sino desde el conocimiento que también tú has podido adquirir. Y bueno, cuando llegué a estudiar psicología, llegué sabiendo más de la Biblia que de psicología, ¿verdad? Pues yo llegué, fue en blanco, o sea, yo sí sabía que la psicología era bonita y todo el mundo me decía, sí, la psicología te va a ayudar en la iglesia, te va a ayudar en el ministerio, pero usted sabe que cuando se está hablando de qué carrera yo quiero estudiar, usted no piensa en su ministerio, usted no piensa en qué le va a ayudar, usted está diciendo, yo quiero complacer mi deseo, en este caso el mío, que yo recuerdo que desde que tengo uso de razón, yo toda mi vida he dicho dos cosas, toda la vida. Toda la vida yo he dicho dos cosas. Lo que quiero estudiar y el carro de mis sueños. Aprovecho para decirlo. Siempre, toda mi vida yo dije, quiero ser doctora, quiero ser cirujana. Siempre, 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 siempre dije eso. Y siempre he dicho, quiero un Mini Cooper, lo quiero rojo y lo quiero descapotable. Entonces, que es como que ver ese cambio, ¿verdad? Desde que estoy pequeñita y que siempre es lo que quise, siempre me imaginé con una bata blanca como hoy estoy. ¿Ah? Entonces es como que ver ese cambio es como que un poquito drástico. Entonces cuando tú te enfrentas en ese desafío de Dios, de que yo no quiero eso para ti, para tu futuro, yo quiero esto porque yo tengo planes contigo, no son los planes que tú tienes para ti, sino los que yo tengo para contigo. Y en esos planes está incluida esta carrera que es la que te va a ayudar. Entonces, cuando yo me vi en eso, yo dije, bueno, yo estoy aquí, pero es como cuando tú vas a un lugar y tú vas así como que aéreo, así andaba yo. O sea, yo estaba ahí y era como que, ajá, vamos a ver. O sea, con la expectativa, claro, ¿verdad? De lo que voy a aprender, de lo que voy a poder desarrollar en lo adelante, pero era como que, sí, estoy aquí. Entonces, luego ver que eso ha sido un campo que se ha abierto en mi mente, que me ha dado mucho beneficio, no solo para aconsejar, sino también para predicar, para yo autoanalizarme, para yo autoayudarme, para yo autoguiarme, para darle consejo incluso a mis padres, que no todo el mundo tiene la capacidad de darle, o capacidad o legalidad en este caso, darle un consejo a sus padres, porque siempre los padres entienden que por ser padres no pueden recibir consejo de hijos. Son pocos los padres que te van a decir, bueno, tú tienes razón, cierto, me voy a manejar de esa manera. Y Dios me ha permitido a mí, en ciertas ocasiones, darle consejo a mis padres que le han sido de bendición. Entonces yo creo que, para no salirme de la pregunta, la psicología se puede nutrir bastante con la palabra de Dios, porque cuando tú tienes un conocimiento de ciertas conductas de las personas y tú te vas a la Biblia, te das cuenta que todos los estudios que en algún momento pudo hacer algún psicólogo o lo que sea fue inspirado también por Dios, porque es el mismo reflejo de lo que hay también en la palabra de Dios. Entonces, cuando llegué al contexto, hablándole de la psicología, cuando tú llegas al contexto y lo revisas y lo analizas, te das cuenta de que son cosas completamente ligadas, la psicología y la Biblia. Entonces yo creo que sí, que se puede nutrir bastante la psicología de la palabra de Dios. Vamos a la pregunta 3. Vamos a la pregunta 3. Tengo por aquí, ¿qué elementos son compatibles de la psicología con la palabra de Dios? En este caso, ¿qué elementos son compatibles de la psicología con la Biblia? Podemos hacer una psicología que es compatible en muchos aspectos con la palabra de Dios. Y nos encontramos en la Biblia
constantemente un montón de elementos que decimos, oh, pero esto es como le dije anteriormente, esto yo lo he estudiado en la carrera, esto como que sí, esto como que yo le encuentro una similitud a cosas que se me han predicado, a cosas que se me han enseñado. Entonces también resulta que la psicología cognitiva conductual habla de la transformación del pensamiento. Para esto quiero leerle el libro de Romanos, capítulo 12. Recuerde, psicología cognitiva conductual me habla de la transformación del pensamiento. Y Pablo me dice en Romanos, capítulo 12, versos 2 y 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Qué es esto? Psicología cognitiva conductual. Escuche. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La pregunta 3 dice la pregunta 3 como dice, que cuáles elementos son compatibles. Y es por esto que quiero hacerle la diferencia entre los textos bíblicos y al conocimiento de la psicología. Escuche. Cuando usted lee este libro, Romanos 12, capítulo 12, verso 1 al 3, o en este caso, leí el 2 y el 3, si usted lo lee de manera solamente con la revelación del Espíritu Santo o con el conocimiento que usted puede tener de la misma, en este caso la Biblia, usted va a decir, bueno, aquí la Biblia me está diciendo que yo no me puedo conformar con lo que está pasando aquí en este siglo, que no me puedo conformar con que todo el mundo esté predicando. Te lo estoy ilustrando de manera bíblica, no de manera psicológica. Te voy a hacer 2 cuadros para que veas la diferencia y la importancia de tener este campo abierto, de que sí funciona, de que sí sirve. De manera bíblica, bueno, aquí me está diciendo que no me puedo conformar a este siglo, sino que tengo que transformarme por medio de la renovación de mi entendimiento para que compruebe cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Bueno, en este caso, Dios me hizo a mí una promesa de que yo voy a ser un predicador de naciones, entonces yo no puedo conformarme a este siglo y ver que ahora mismo hay muchas personas en las redes sociales que están viral, que están pegadas. No, yo voy a transformar mi mente y voy a entender que mi tiempo no ha llegado, para yo entender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y que el tiempo de Dios es perfecto. O sea, que cuando llegue mi tiempo, Dios me va a empezar a usar y yo voy a salir para las naciones. Bien, esto es como que el cuadro bíblico que usted puede sacar del libro de Romanos capítulo 12, versos 2 y 3. Pero el contexto psicológico que se puede sacar de estos simplemente 2 versos, para los que dicen que la Biblia no tiene nada que ver con psicología, solamente de 2 versos, mire qué tantas cosas se pueden sacar. Observe. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vamos a poner un punto ahí. Les dije arriba que aquí me está hablando de la psicología cognitiva conductual, que es la que se encarga de la transformación. Esta psicología o esta práctica o esta rama de la psicología es tan importante que es la que se encarga de que ya tú no actúes como tú actuabas cuando era niño. Entonces aquí no solamente me está hablando de que ya yo no puedo llevarme de lo que está pasando en este siglo, sino en todo lo que yo anteriormente dejé atrás. Entonces, cuando tú entiendes que la psicología cognitiva conductual se emplea en la palabra de Dios, tú no vas a transformar solamente lo que tú piensas, sino como tú caminas. Porque tú sabes que detrás de ti también vienen personas. En este caso, como líder. Ya tú no solamente vas a dejar de pensar lo disparate que el diablo te pone en la mente, porque tú vas a entender que no solamente es lo que tú piensas, sino lo que tú hablas. Porque no todo lo que te llega a la mente tú tienes que decirlo. Entonces imagínate que tú estés pensando algo y lo digas, que no sea lo correcto, que no sea lo que Dios quiere que tú digas. Esta es la psicología que se encarga de darte herramientas para que tú gestiones de manera correcta lo que pienso y cuándo es el momento de decirlo. Es lo mismo que le hablaba de la comunicación asertiva. O sea, no siempre lo que a ti te llega a la mente en un grupo de 5 personas tú tienes que decirlo. No siempre si tú te molestas con Mario, con Liliana, tú tienes que decirle enfrente de todos que te molestaste. La psicología cognitiva conductual se encarga de ayudarte a transformar tus conocimientos, tus entendimientos, tus pensamientos y tu conducta. Entonces, en este caso, me encanta porque yo me imagino a Pablo, vestido de psicólogo.
sentado escribiendo esta carta y diciendo, miren, no se basen solamente en que yo le estoy hablando a la iglesia, porque aquí me está hablando del siglo, o sea, de este siglo, no me está hablando de la iglesia, no me está hablando de cristiano, me está hablando de un siglo en el que hay ateo, en el que hay evangélico, en el que hay mormón, en el que hay testigo de Jehová, en el que hay diabólico, en el que hay de todo, o sea, ya hay iglesias que adoran al diablo y de todo, o sea, te está hablando que tú incluso a las personas que no creen en el Espíritu Santo, ellos están trabajando la mente de ellos. Entonces ellos están practicando un tipo de psicología en ellos contraria a la correcta. No importa que sea incorrecta, pero la están practicando. Entonces es importante que usted se dé cuenta que la Biblia no dice lo que dice por decirlo, ni que dice solamente lo que usted puede interpretar. Por eso es importante que usted tenga diferentes campos en su mente abiertos para que usted pueda entender los diferentes puntos que Dios quiere traer a su vida. Entonces es importante que usted se dé cuenta que la Biblia no se habla solamente de lo que Dios en un momento entendía que estaba pasando en el pueblo de Israel, en el pueblo de Egipto, en el pueblo de con los éfesos, con los romanos, no, sino que Dios es tan bacano que Él inspiró a estos hombres a escribir lo que iba a pasar aún ellos no estando en este tiempo. Entonces, aquí está diciendo que nosotros por medio de la renovación, por la transformación de nuestra mente, vamos a cambiar nuestros pensamientos. Ya usted se da cuenta que usted no piensa como pensaba Pablo. Usted no come lo que Pablo comía en su proceso. Váyase usted para el monte a comer grillo y a comer hierba. Porque no se va, ¿verdad? No. Entonces, ya tú transformaste tu mente y tú ahora lo que quieres es comer salmón y pescado. Entonces, de manera directa o indirecta, te das cuenta que tus pensamientos han sido transformados. Ya tú no te bebes la leche en biberón. Tú te la bebes en un chocolate caliente con esta lluvia. Entonces, ya tú entiendes que tú tienes que transformar tus pensamientos. De mi pasado ya yo no puedo ni pensar, ni actuar, ni hablar, ni comportarme de la misma forma. Entonces es importante que usted se dé cuenta que ay, me encanta. Yo quisiera como tener más tiempo, porque yo no he desglosado el verso 3 y todavía me quedan esos puntos. Entonces no me gusta el tiempo. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. La pregunta 3 para poder compartir la pregunta 4, que es un poquito más extensa. No la voy a compartir por compartirla así de rápido. Voy a hablar los puntos que me dé el tiempo, aunque ya luego tenga que volver a compartir este tema. Me encantó. Me siento como que de verdad alguien que está ahí en su casa está entendiendo lo que yo le estoy queriendo compartir. O sea, me gusta porque creo que lo estoy explicando de manera que usted lo está entendiendo. Y la pregunta 4, les debo la explicación del verso 3 de Romano 12. Se la debo. Entonces, la pregunta 4 dice aquí, ¿de qué modo se puede lidiar con la tristeza? Mire, hay muchas personas, de verdad, y esto sí me consta, hay muchas personas que dicen que el cristiano no puede estar triste, que el cristiano debe estar siempre feliz, debe estar siempre gozoso. Incluso uno de los eslogans más reconocidos en el evangelio, en el mundo, en el pueblo cristiano, es ¿cómo tú estás? En victoria. Tú nunca vas a escuchar a una gente, pero nunca, que tú le preguntes así de manera normal, de manera natural, de manera literal, caminando en la calle, hey cielo, ¿cómo te sientes? Estoy en batalla. O sea, no, estoy triste, estoy deprimido, tengo una ansiedad, no, o sea, no, eso no. O sea, eso decirlo, la gente siente que se está comprometiendo con el diablo. O sea, la gente decir que está triste siente que se está comprometiendo con algo que está incorrecto. Y vamos a la Biblia. Creo que yo leo la misma Biblia que usted. Creo que nosotros tenemos la misma Biblia. En la Biblia me habla de muchos personajes, pero simplemente te voy a mencionar, déjame ver, 3 personajes. No te los voy a detallar. Esto sí va a ser otro podcast. Esto sí, porque voy a tener que desglosarte el perfil de cada persona que te voy a hablar y te voy a plantear las diferentes etapas de su vida y cómo esa persona gestionó esa emoción en ese momento y cómo no se quedó ahí. Porque no está mal que tú te sientas mal, está mal que tú te quedes ahí. Es un cliché para todo el mundo, pero todavía la gente sigue sintiéndose mal por sentirse mal. Entonces, no me digas que es un cliché si todavía vamos a ver. Si somos serios y vamos a hablar de tristeza, tenemos que irnos a la Biblia. Si vemos a un Adán triste, la gente no le da importancia, ¿no? Porque eso es Adán.
Ok, háblame de Jesús. Cuando estaba frente a la tumba de Lázaro y lloró. A veces nosotros manifestamos tristeza y no lloramos. No, me siento triste, o sea, me siento mal. No, estoy mal, me siento... O sea, pero tú no estás llorando. Cuando una persona, según la ciencia, según la estadística, cuando una persona llora es porque tiene un nivel alto de tristeza. Y es porque su tristeza profunda ya, o sea, llegó al top y tuvo que expresarla mediante las lágrimas. Por eso tú te das cuenta que cuando pasa ese escenario, Jesús no habla mucho. Y es que cuando una persona llora, no necesita hablar. Porque las lágrimas es el reflejo del alma. Como decía Carmen en la prédica. Eso a mí, Carmen, o sea, usted me mató con eso, real. O sea, cuando usted llora, ese es el reflejo del alma. Y cuando usted todavía no pone su alma a hablar, ahí es que usted le dice, no, hermano, me siento medio mal, estoy pasando un procesito, pero Dios no va a dar la victoria. Eso ahí, pero cuando tu alma está hablando, ya tu boca pasa a un segundo plano y tú lo que haces es llorar. Por eso vemos que ese es el verso más corto que hay en la Biblia, porque es que no había mucho que decir. O sea, Jesús se paró al frente de la tumba, él se tiró a llorar porque perdió a su amigo. Entonces ahí también, yo no puedo, o sea, yo no voy a hablar de los otros porque no puedo. No quiero dejarlo por mitad porque siento que es un tema muy importante. Entonces, cuando vemos a Jesús frente a la tumba de su amigo Lázaro, no de su mamá ni de su papá, de un amigo. Entonces, en el Evangelio ya no hay amigo, Mario. En el Evangelio no hay amigo. Los mismos ministros y ministras y profetas y pastores y apóstoles, porque esto sí lo digo con propiedad, se consideran enemigos entre ellos. Y es algo que yo admiro mucho de mi papá, y es que él dice que en este tiempo se necesitan amigos para llevar a cabo el propósito de Dios en esta tierra. Entonces aquí no estamos viendo a Jesús llorando por su mamá. A su mamá Jesús le dijo, no, porque si tú no me vas a caer atrás, los hermanos míos y los padres míos son los que están conmigo aquí en la iglesia haciendo la obra de mi padre. O sea, tú te estás dando cuenta que ni siquiera con su mamá Jesús tuvo ese nivel de sentimentalismo, pero cuando se muere su amigo, él se tira a llorar. Entonces tú estás viendo la importancia de los amigos, el papel tan importante que juegan tus amistades en tus emociones. A veces tu papá no te hace sentir tan mal como te hace sentir fulana cuando habla mal de ti. Entonces por eso es que nosotros debemos cuidar a quien dejamos entrar a nuestro círculo de amistad, cuidar a quien dejamos que entre a nuestra vida, porque esa persona tiene la legalidad de tocar tus emociones. Entonces yo tengo que terminar. Y les digo que para el próximo episodio, que no creo que sea el miércoles que viene, porque tenemos segunda parte de relaciones tóxicas también. Luego, la tercera parte de Hablemos de Psicología, le voy a hablar de Moisés y le voy a hablar de Jeremías. En la tercera parte le voy a hablar de Moisés y de Jeremías. Vamos a tomar solo este tiempo para desglosar de manera literal el personaje de Jeremías y el personaje de Moisés. Que simplemente Jeremías pasó por un estado tan crítico de tristeza que escribió Lamentaciones. Entonces, no podemos hablar de Jeremías sin hablar de Lamentaciones. Entonces, yo creo que sí ahí nos vamos a tomar un poquito de tiempo. Pero yo de verdad espero que usted hoy haya podido, de esto, no sé, 30, 40 minutos, una hora que duramos aquí, usted por lo menos haya podido llevarse algo en su corazón y que esta semillita de no dejarse llevar de lo que por ahí dicen, sino de usted sentarse y filtrar lo que realmente es correcto, que se haya quedado plantado en su corazón y que usted entienda que la psicología no es del diablo, que la psicología también es de Dios. Bendiciones, nos vemos en el próximo episodio.